tengo el agrado de presentarles a Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting y profesor de posgrado en importantes universidades de Argentina. Sin embargo, prefiere ser presentado como conferencista internacional, orador TED, consultor disruptivo, referente en el mundo del trabajo. El lado humano de la transformación digital y liderazgo con propósito son sus pasiones. Más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías multinacionales como The Coca-Cola Company, donde tuve la fortuna de trabajar con él. Lo acompaña un grande, Fabián Jalife, Strategic Planner, experto en branding, innovación estratégica, gestión del cambio cultural, Human Insights, Design Thinking and Doing, conferencista internacional, fundador de BMC Innovation Company. Nada de raro que ellos dos hayan querido juntarse y darle vida al libro Tiempos para Valientes, cómo liderar la crisis y la transformación hoy. Entonces les pido, caballeros, que por favor se den ustedes la introducción que quieran, pero de verdad necesito saber, y los invito a todos a saber, ¿por qué tiempo para valientes? ¿Qué significa ser valiente en estos tiempos? Bien, buenísimo. Muchas gracias, Loreto, un gusto. Y primero les diría que todos aquellos que estamos participando de este congreso, este importante congreso, creo que tenemos una cualidad que compartimos, y es la de la valentía para trabajar de lo que trabajamos. Yo de todos aquellos que trabajamos en desarrollo organizacional, los que trabajamos en recursos humanos, los que trabajamos en temas de cultura, los que trabajamos en temas de talento, tenemos una cuestión que es casi, le diría, como parte del ADN que tenemos todos nosotros. Y fíjense que Loreto decía que habíamos trabajado en conjunto en aquellos tiempos en Coca-Cola, y ya hace mucho tiempo, pero justamente aquello que compartíamos en ese momento es lo que hoy cobra sentido. Porque la palabra valiente viene de la palabra valor, y creo que todos los que trabajamos en recursos humanos y en desarrollo organizacional compartimos eso, que tenemos valores. Los valores son lo fundante. Los valores son aquellos que nos hacen posicionarnos. Porque en definitiva, todos aquellos que trabajamos en este área, lo que hacemos es trabajar en la conciencia humana y ética de las organizaciones. Y en estos tiempos tan complejos, con tantas variaciones, con tanta movilidad que tenemos, los valores más que nunca son importantes. Entonces, le paso la batuta a mi amigo, colega Fabián Jalife, para que nos ilustre también un poco más en profundidad de por qué tiempos para valientes. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por honrarnos con un espacio, ¿no?, en este foro tan inspirador, tan estimulante. Ustedes saben que nos detonó la curiosidad que paradójicamente la definición que da el diccionario de riesgo solo hace referencia a la idea de pérdida o la amenaza de fracaso, ¿no? Y eso nos dice básicamente cuáles son paradigmas que nos han traído hasta aquí, ¿no? Nada dice en cambio del riesgo vinculado a cómo aporta la toma de una opción de riesgo, las elecciones de riesgo, las apuestas de riesgo, a la generación de aquello que nos permite realizarnos, cumplir con nuestros anhelos, avanzar en nuestros objetivos, avanzar en nuestros propósitos, avanzar en nuestros sueños, ¿no? Entendimos que ahí hay un gran disparador que nos puso a investigar cómo es que podemos asumir riesgo o se dan las condiciones culturales, el ambiente cultural, para que se genere esa posibilidad de ser consecuente con nuestros valores, es decir, de abrazar la valentía, de ser consecuente con eso que de alguna manera pulsa en nuestro corazón, que es al final del día lo que detona nuestro coraje, porque entendemos que más que valer la pena, vale su gloria andar por la vida organizacional y andar por la vida en general al modo valentía, al modo audacia. Por eso hicimos una investigación y de allí concluimos un modelo que ahora les vamos a compartir. ¿Querés avanzar, Ale, con el modelo? Sí, cómo no. Yo quisiera, avanzando con el modelo, también profundizar en un tema que es no menor. Y es que esta red de recursos humanos es también una muestra de lo que significa la valentía. Es también lo que significa la rebeldía y tratar de generar una propuesta superadora ante una situación compleja. Y también
trabajar en esto que Consuelo traía hace un ratito, que tiene que ver con la colaboración, pero la colaboración más auténtica basada en esa seguridad psicológica, basada en esa confianza a la cual ella hacía referencia. Entonces, si te parece, Loreto, vamos a ir presentando el modelo y después vamos a ir profundizando a partir de los interrogantes que nos vayamos formulando. No sé si ahí se ve ya la pantalla que está compartida, ¿se está viendo? Se ve. Se ve, perfecto. A ver, para sintetizar lo que vamos a presentarles en Tiempos para Valientes, esto que queremos compartirles es un avant-premier. Nosotros acabamos de sacar nuestro libro, que es el segundo libro que escribimos juntos con Fabi, y el otro lo publicamos en el 2019. Y esto fue una investigación que hicimos durante todo el 2020 a partir de lo que veíamos de la crisis y la transformación en las diferentes organizaciones. Entonces, a nivel Latinoamérica, lo que hicimos es tratar de indagar qué pasa en aquellas organizaciones y aquellos líderes que tienen respuestas superadoras, que tienen la capacidad de responder apropiadamente en función de las demandas que se presentan. Más allá de todas las cuestiones técnicas que tiene el libro, hay un ADN que recorre todo el mismo, que está compuesto por un modelo. Y este modelo tiene que ver con los diferentes tipos de contratos psicológicos que tenemos en las organizaciones. Entonces, si les parece, yo los voy a presentar a nivel general y después Fabi va a ir en el detalle de cada uno de los ángulos que nosotros encontramos en los diferentes tipos de contratos psicológicos. ¿Y qué significa esto? Significa que en las organizaciones, y muchos de los colegas que están en este congreso son de diferentes países, pero sabemos que hay mucha gente de Chile donde seguramente les resonará mucho de lo que sucede en las tres instancias de este modelo que diseñamos y que concluimos nosotros. A ver, primero, el contrato psicológico, entendamos claramente, es como esa expresión más íntima de cómo la cultura puede internalizarse en cada uno de los miembros de la organización. Es la manera como se conecta cada persona con la organización. En definitiva, esto lo que hace es establecer qué es lo que se valora, qué es lo que se rechaza, y esto genera una movilización en todo sentido, expectativas, aspiraciones, ambiciones, recompensas potenciales, es decir, cómo yo estoy conectado con la organización y por qué me conecto con la organización independientemente del nivel jerárquico en el cual me encuentre. Y para el trabajo de desarrollo organizacional, para el trabajo de recursos humanos, es crítico entender las tres instancias, las tres formas de conectarnos psicológicamente, porque de alguna manera también define el modelo de organización que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque un contrato psicológico también lo que hace es definir cuáles son los límites, cuáles son las sanciones, pero además cuál es el compromiso, cuál es la motivación. Y en definitiva es, digamos, toda esa manera de construir el vínculo que tenemos, la actitud que desarrollamos respecto a la organización. Entonces, nosotros encontramos que está muy vigente aún en muchas organizaciones el modelo de contrato psicológico de dependencia. Inclusive, algo que nos sorprendió muchísimo, es que se sigue hablando aún de relación de dependencia. Uno depende de la organización. Lo que encontramos en esta dirección es que hay una evolución y hacia eso nosotros impulsamos la manera de conectarse con las organizaciones, que pasa por la seguridad psicológica, tal como Consuelo nos describía previamente, y un tercer nivel, que es el nivel mucho más profundo, más maduro y aspiracional, que es el nivel de la audacia, que tiene que ver con el coraje, tiene que ver con la valentía, tiene que ver con una manera de conectarse diferentemente. Entonces, con esta imagen general, si les parece, Fabi ahora va a ir profundizando en los tres modelos de contrato psicológico para entender cuál es el vínculo que se genera en cada uno de ellos y por qué pensamos nosotros que el modelo de contrato psicológico de audacia es el más apropiado para estos tiempos y para los tiempos que se vienen. Entonces, Fabi, te paso la pelota y si querés contarnos un poco
yo voy a mostrar las 3 imágenes de contrato psicológico para que vos nos cuentes el doble clic en cada uno de ellos. ¿Te parece? No, me parece importante para retomar una breve reflexión alrededor de que buena parte de los líderes que conducen las organizaciones, por lo menos las organizaciones exitosas del siglo pasado que han llegado hasta nuestro, ¿no?, el tiempo contemporáneo, se han formado y educado sobre premisas de trabajo para un marco de estabilidad, ¿no?, sobre criterios de control eficiente, disciplina, previsibilidad, pero hoy enfrentan el desafío de gestionar obviamente la incertidumbre, como se habló a lo largo de todo el día, sobre todo bajo la lógica del no saber, ¿no? Muchos de los expositores fueron dando cuentas de prácticas de excelencia educativa, pero enfrentamos la paradoja de que todo el sistema educativo está en tensión, está relativamente devaluado o desacreditado, porque hoy sabemos que aprender con agilidad, que aprender en velocidad, ¿no?, esta lógica del learning agility y del growth mindset, para poder ir encontrando formas actualizadas y formas de anticipación, de relación con la realidad, son las que nos ponen, obviamente, en el mejor estado adaptativo para dialogar, liderar, generar valor en estos tiempos indeterminados. Dicho eso, el contrato de dependencia psicológica es una de las peores experiencias que podemos pasar los seres humanos en nuestra realidad psíquica. Probablemente pueda ser un poco más pronto el desamparo, pero sacando el desamparo, la dependencia psicológica es una relación dolorosa porque nos sitúa en relación con la realidad, obviamente, al modo de amenaza, y como consecuencia de eso vamos hacia la búsqueda, obviamente, de protección, tiende a modelizar criterios perfeccionistas, ¿no?, que tienen aversión a fallar, aversión al riesgo, porque eso obviamente nos dejaría expuestos y nos enfrentaría al peligro. La diferencia entre peligro y riesgo es que el peligro es algo que viene de afuera y se nos impone. El riesgo siempre nos encuentra optando. Y cuando uno genera, obviamente, escenarios y genera alternativas y puede optar, uno obviamente tiene libertad de conciencia y eso obviamente construye otra modalidad de experiencia. Claramente la relación con el aprendizaje siempre es vivida como un gap, como algo que nos pone en falta, como algo que se vive como una brecha, suele retroalimentar dinámicas emocionales de estrés negativo, de sentido de amenaza. Sabemos desde el punto de vista del funcionamiento cerebral cómo esto genera experiencias muy primarias y muy primitivas de repliegue, nos hace obviamente más conservadores desde el punto de vista de la actitud y tendemos obviamente a tener conductas más transaccionales, más individualistas y más jerárquicas. Muchas veces eso se expresa en conductas de obediencia que no necesariamente son de responsabilidad o de accountability. ¿Está bien? Bueno, claramente es un mundo del que venimos, un contrato del que venimos, es un contrato que paradójicamente todavía está muy vigente y entendemos que presenta muchas áreas de oportunidad para ser evolucionado, para ser superado. Si querés, Ale, para ir haciendo un ida y vuelta, te paso el micrófono para que sigas con el segundo modelo. ¿Cómo no? Antes de entrar en el segundo, una aclaración, es que la mayoría de nosotros fuimos educados y formados en este modelo. Y la mayoría de los líderes que hoy están en las organizaciones empezaron trabajando en las organizaciones a partir de este modelo. Con lo cual, la paradoja que se brinda muchas veces es que este fue un modelo exitoso en otro momento. Entonces, como fue exitoso, mucha gente lo que dice es ¿por qué voy a cambiar? Ahora, este es un buen punto, ¿no? Porque si uno quisiera, Ale, empezar a explorar por dónde empezar a trascenderlo, lo primero que tiene que descubrir en un ejercicio introspectivo es cuán habitados estamos por estos patrones y cuántos nuestros hábitos responden a estos patrones, nuestros reforzamientos, nuestros triggers, nuestras recompensas, están o no están reforzando el modelo de dependencia. Entonces, ¿para qué vamos a ir a buscar lo que llamamos el mejor talento? Y escuché mucho hablar del mejor talento, si lo que vamos a hacer es sujetarlo, para no decir una palabra un poco más fuerte, a un formato de dependencia. El talento se cultiva y obviamente se desarrolla exponencialmente en donde encuentra condiciones para ejercer como piso la autonomía,
obviamente la interdependencia, obviamente la autenticidad, y todo eso va generando el ecosistema y voy introduciendo el segundo formato, el segundo modelo que les queremos proponer, que es el de seguridad psicológica, que desarrolla Brené Brown y que lo hemos estudiado. Ale. Sí, y reafirmando lo que decía Fabi, una de las cosas que se visualizan los talentos más desafiantes, y esto lo escucho muchas veces en las clases de las maestrías, ¿no? Que dicen, ¿para qué contratan personas que tengan tantas cualidades, tantas condiciones, si después se los infantiliza estando dentro de la organización? Bueno, entonces la primera propuesta o el avance del modelo de dependencia es el modelo de seguridad psicológica. Y el modelo de seguridad psicológica, yendo como la contracara de lo que Fabi nos presentaba antes, tiene que ver con entender que, bueno, obviamente que hay miedos. Ahora, esos miedos pueden ser manejables y no se transforman en pánico. Esos miedos, esa realidad, tiene que ver con que podemos ir adaptándonos permanentemente independientemente de las vicisitudes que vayamos transitando. El growth mindset está presente permanentemente a partir de una alerta y saber que siempre hay oportunidades latentes en todo espacio en el cual estemos. El modelo de seguridad psicológica básicamente es aquel en el cual puedo manifestar mis opiniones, puedo manifestar mis ideas sin temor a tener consecuencias por eso. Piensen cuánto vale en una organización que las personas puedan decir lo que sientan, lo que quieren, no solamente desde el punto de vista del negocio en números lo que hablaba Fabi de la conexión con el riesgo, sino también con lo que tiene que ver con las situaciones de acoso, las situaciones de abuso, las situaciones que tienen que ver con la ética, las situaciones que tienen que ver con infinidad de situaciones vinculadas con la diversidad. Entonces, este modelo de seguridad psicológica lo que nos brinda es esa curiosidad permanente, esa apertura a aprender, y pensar que vamos a tener estrés, pero ese estrés es la tensión creativa de sentirnos desafiados permanentemente. Y acá lo que convertimos esa dependencia es en un compromiso, en esa proactividad, en la resiliencia. Y empezamos a trabajar en este modelo colaborativo que hacía referencia Consuelo antes, en esta interdependencia. No soy ni dependiente ni independiente, sino que todos estamos en un ecosistema interdependiente. Y lo que comprendemos en este modelo de seguridad psicológico es que la autoridad no se ejerce a través del mandato, sino que tiene que ver con un estar al servicio del otro. Fíjense ustedes que cambia absolutamente la óptica y el paraguas que nos permite trabajar en esta lógica se llama seguridad psicológica. Es el contexto en el cual confiamos uno del otro y en el cual tengo la tranquilidad que puedo hablar, puedo decir, puedo proponer, puedo conectarme sin temor a retaliation, sin temor a consecuencias en ningún sentido. Entonces, avanzamos de la dependencia al modelo de seguridad. Pero hay un avance más en este sentido. Y lo que vemos nosotros es que el modelo de seguridad es muy bueno, es muy interesante, pero aún tenemos una oportunidad superadora. Y esta modalidad superadora es el modelo de la audacia, que tiene que ver con la valentía y que Fabi se los comenta a continuación. Me viene una idea fuerza, Ale, que me parece que es muy pertinente, que es del filósofo Kierkegaard, que dice, no sé si pronuncio bien el apellido, pero dice más o menos así, que atreverse es perder el equilibrio momentáneamente, pero no atreverse es perderse. Me parece que claramente inaugura esa definición de qué se trata ir al modo audacia, ¿no? Porque cuando vamos al modo audacia, es decir, cuando asumimos con coraje aquello que básicamente concierne a nuestro propósito, que concierne a nuestro proyecto, a nuestra idea de superación, la retroalimentación creativa nos va a permitir, obviamente, movilizar energías
positivas, de esas que generan entusiasmo y producen sentimientos que avivan pensamientos alternativos, y eso alumbra visiones obviamente más agudas, y eso obviamente despierta la curiosidad que retroalimenta la imaginación, y todo ese ciclo obviamente va permitiéndonos mover el horizonte, mover los límites, encontrar formas de probar, de experimentar, de aprender, de hacer de los obstáculos, sobre todo, fuentes o insumos de aprendizaje para ir, obviamente, ágilmente transitando timing, ¿no? Ritmo, experiencia de superación. Entonces, la perspectiva de la realidad nos pone en tensión creativa, cuestión que no abunda en muchos de los directorios con los que trabajamos, que sí padecen en exceso tensión de estrés, ¿no? Tensión, obviamente, de angustia. Y sobre todo, enormes niveles de ansiedad. El punto es cómo ir de zona de ansiedad a zona, obviamente, de estimulación creativa. Y eso requiere pasar por zona de aprendizaje. Claramente el modelo mental es el de growth mindset, ¿no? Es el que trasciende las fijezas, es el que está buscando las potencialidades, es lo que va descubriendo las latencias como potenciales que están ahí ocultos para ser revelados. Claramente en la relación con aprendizaje, esto nos pone al modo forever aprendices, ¿no? Aprendices para siempre. Es una relación inacabada, pero es una relación que se goza, que se disfruta intensamente, que nos encuentra al modo apertura. No es el estudiante eterno, sino que es el aprendiz que tiene un objeto de realización a través del cual va siguiendo ciclos cortos de prueba y error para encontrar formas alternativas, obviamente de resolución de aquel valor que está tratando de modelizar, de engendrar. Y esto nos pone obviamente al modo multidiestro, diría, ¿no? En principio salimos de la lógica racional exclusiva de ejecución intensiva y como mínimo nos permite desarrollar la complementariedad ambidiestra de lo que es divergencia y convergencia, de lo que es exploración y experimentación con lo que es obviamente ejecución y optimización. Y obviamente como consecuencia de esto tomamos la falta como vulnerabilidad, pero no en el sentido más tradicional, más patriarcal, más machista, vinculado a la debilidad, la vulnerabilidad como, si se quiere, sinónimo de enfermedad, sinónimo de lo que se encuentra en estado frágil. La vulnerabilidad bien entendida es sensibilidad, es receptividad. Esto obviamente amplifica el campo de nuestra conciencia, nos hace muchos más receptivos, nos permite desarrollar inteligencias múltiples, empieza obviamente fortaleciéndonos ante la adversidad desde la resiliencia, pero en la medida en que capitalizamos las cicatrices, como enseña el Kintsukuroi, que es una disciplina japonesa que pone en valor los objetos que se han lastimado, que se han roto, surciendo con hilos dorados que visibiliza y evidencia, obviamente, sus heridas, que ahora son cicatrices. Ese objeto es una obra de arte, se pone en valor porque radicaliza su singularidad, es decir, se hace antifrágil, es más valioso porque es una pieza única, es una pieza exclusiva. Y si pensamos en cualquiera de nosotros y de los talentos que cultivamos en nuestras organizaciones, lo que les da la universidad, lo que les da los programas, más tarde o más temprano, lo que les dan los programas es commodity. Lo que va a hacer la diferencia es la capacidad que tengan para ir articulando sus huellas personales en cicatrices que, como enseña el Kintsukuroi, encuentren la forma de nutrirlos de valor, de experiencia particular, singular, que les permita, obviamente, convertir las adversidades en fuente de experiencia, en capital de recursos, en un repertorio más amplio de posibilidades de acción. El relacionamiento entonces se hace complementario, nos saca del egocentrismo que nos pone más al modo envidia, al modo celo, al modo agresividad, y desarrolla la empatía. Nos permite, obviamente, generar interacciones sociales apreciativas que nos potencian en el encuentro con el otro y con la otredad, del otro, incluso de nosotros mismos, ¿no? Nos permiten salir a veces de la prisión de la propia mismidad. Y eso obviamente nos permite ser más atrevidos, ser más audaces, ser más, obviamente, ni que hablar, ¿no?
nutridos de diversidad y como consecuencia de eso, creernos las convicciones, nuestros propósitos, de manera tal de que no sean una declaración nominal, sino que genuinamente sean el GPS, la brújula, el ordenador que nos permita orientarnos en la incertidumbre. Nada más práctico que un propósito estable para justamente transitar tiempos de altísima inestabilidad. Ale. Bien, creo que con esto, digamos, damos como una especie de introducción al modelo con el detalle de los 3 niveles y obviamente ahora estamos, Loreto, para tus preguntas, para seguir avanzando, seguir profundizando y a partir de esto poder dialogar entre todos nosotros. Parte de este modelo tiene que ver con que todos aprendemos en conjunto y la verdad que estamos, como escribimos en el libro, siempre en modo beta, ¿no? Es decir, estamos versión 1.0, 2.0, y posiblemente cada uno de ustedes tenga ideas más que valorables para profundizar en el modelo. O experiencias para compartir. Totalmente. Ale, Fabi, en ese sentido, el modelo de audacia reconozco que me llama mucho la atención y creo que efectivamente la valentía tiene mucho que ver con eso, pero de las organizaciones en las que me ha tocado trabajar, reconozco que me da un poco de miedo esto de la audacia. De acuerdo a su opinión, ¿está mal tener miedo? Bien, es una buena pregunta, porque el miedo en realidad es aquella reacción interna que tenemos ante una amenaza externa. Y nos hemos dado cuenta que por más que te llames Donald Trump, te llames Boris Johnson, te llames Bolsonaro o te llames como te llames, todos somos vulnerables. El miedo es justamente esa capacidad de demostrar esa vulnerabilidad y tener, obviamente, los temores ante esa amenaza. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que nosotros observamos? Es cuando ese miedo se transforma en pánico. El miedo es lógico. Ahora, cuando nuestra mente está apoderada por ese miedo y lo único que vemos son amenazas, 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 y no nos animamos ni siquiera a salir a la esquina por temor a contagiarnos, esto en el lenguaje organizacional sería por temor a decir algo, por temor a transmitir una idea, por temor a estar en desacuerdo, lo que hacemos es paralizarnos y no permitir ningún tipo de movimiento. El modelo que nosotros observamos que mayores impactos positivos está generando es el modelo que tiene que ver con aquellas personas que tienen las condiciones como para poder colaborar apropiada e inteligentemente con los otros. Entonces, es miedo sí, pánico no. Básicamente ¿Sabés? Solo para complementar, ¿sabés qué diría? A lo que me parece que hay que tenerle mucho miedo es a esos líderes que le tienen miedo al miedo. Porque cuando uno le tiene miedo al miedo, genera una impostura, construye como una especie de armadura, se hace como impermeable, impenetrable, pretende que el otro lo sea, y eso es como barrer debajo de la alfombra. Entonces, el miedo no trabajado, no explicitado, no dialogado, no encauzado, que es un motor fenomenal de inspiración y fuente de creatividad y fuente de aprendizaje y superación, ahí sí empieza a jugarte, obviamente, como un fantasma que crece. Más se lo tapa, más se lo alimenta, más crece, más te toma la agenda y entonces puede producir síntomas mucho más agudos y peores, como decía Ale, puede empujar a la angustia, puede empujar al pánico o puede empujar a formas un poco más bizarras, el sometimiento, por ejemplo. Sí, sin duda. Eso de tenerle miedo al miedo es algo que tenemos, que se puede pensar más. En alguna parte del libro leí que hablaban de disrupción, tiempos de disrupción exponencial. ¿Me pueden decir qué significa? Déjame, Ale, digo algo si querés y después complementas, ¿eh? Así cambiamos. ¿Viste? Dale, por supuesto. Esto es parte de la audacia. No, me parece que hay un punto ahí interesante, ¿no? Vivimos en una época que nos puede enamorar o nos puede fastidiar, nos puede agobiar o nos puede encantar, pero es la época. Pobre de aquel, decía un gran psicoanalista, que se divorcie del espíritu de su tiempo, que no lea la subjetividad de su época. Esta es una época que todo el tiempo está mutando, todo el tiempo está cambiando. Loreto, tenemos disrupción sanitaria, pero tenemos disrupciones tecnológicas.
y tenemos disrupciones ambientales, y tenemos disrupciones sociales, ¿no? Estamos en Chile, nosotros venimos de Argentina, cuando no, estamos ahí al borde de disrupciones políticas. Es decir, vivimos en un mundo multidisruptivo. Dicho esto, claramente el cambio, o la idea de que el cambio cambió, y que antes era incremental, y que ahora es exponencial, y que se presenta bruscamente de la noche a la mañana, es un dato de esta época. Por eso nos resetea la propuesta de valor, nos resetea la modalidad organizacional, nos resetea las formas de trabajo, nos resetea el tipo de skills y habilidades. Parece que este es un dato. ¿Ale? Sí, coincido plenamente y me acordaba cuando lo escuchaba Dave Ulrich en la Universidad de Michigan, y me acuerdo que él presentó un modelo hace unos 3 años, ahora sí, 2 años y medio, donde el modelo se llama STEPAD, en inglés es STEPED, y él hablaba de los diferentes planos que estamos cambiando, ¿no? Entonces decía cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos, cambios ambientales, pero él no hablaba ni siquiera de los cambios de salud, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo un solo cambio repercute. Ahora él decía algo que era interesante. Estábamos todos acostumbrados a que los cambios vengan. Bueno, viene un cambio social, después viene un cambio político, después viene un cambio económico, después viene un cambio ambiental. El tema es que ahora viene todo junto. Y si ustedes me preguntan, el gran tema que nosotros encontramos ahora es que esta crisis de salud a la cual nos enfrentamos, parecía que no era nada, y la exponencialidad hizo que de repente sea un problemón en todo el mundo. Y cuando pensamos que cae, ¡boom!, vuelve a crecer de repente. Ojalá, y esto es más un deseo, es que también en la próxima disrupción exponencial sea que encontremos muy rápidamente la vacuna o el remedio para curar rápidamente esto, y a lo mejor dentro de 15 años, digamos, ¿saben qué? Se terminó el COVID. Creo que es más una esperanza que otra cosa, pero tal vez, porque la disrupción exponencial implica eso, son cambios no pensados, son cambios que crecen tan rápidamente, que es como, a ver, para poner un ejemplo muy transparente, al cual todos tuvimos que enfrentar, hasta marzo del 2020, no más del 10% de la población que trabaja en organizaciones trabajaba desde sus casas. Cuando ocurrió la pandemia, no por decisión, no por un beneficio, perdón, y para las empresas que lo daban era un beneficio. Entonces, de repente todo el mundo lo tuvo que hacer y nos adaptamos, como decía Fabi antes, muy rápidamente. Bueno, los cambios, las disrupciones exponenciales son eso, cambia, pero cambia explosivamente. Es difícil que alguien, perdón, ¿no? Es muy difícil Dale, que alguien, viste que en general, en las corporaciones, en las organizaciones, con nuestros clientes, trabajamos con ellos desde hace más de 3 décadas, en general están los mejores alumnos de la clase. En general, los mejores alumnos de la clase han sido los mejores alumnos de la clase porque se han llevado muy bien con los reglamentos, con las reglas, con la materia, con todo lo que concierne a la aplicación. ¿Se entiende? Hay una paradoja ahí que queremos poner arriba de la mesa, no resolverla, plantearla como una suerte de, nos gusta decir a nosotros, provocación creativa. Cómo generar condiciones para poder generar actitudes, formas de experimentar, ¿no? Formas de decidir que permitan cultivar, romper algunas reglas para crear un valor exponencial que está en estado latente y eventualmente podamos desarrollar. Eso requiere capacidades multidiestras o diferenciar ámbitos en donde vamos a desarrollar la explotación intensiva, eficiente, lo que nos trajo hasta aquí, de una manera muy diferente a donde vamos a cultivar o a engendrar los brotes de crecimiento que queremos que nos lleven hacia donde nos proponemos ir. Está bien esta distinción, me parece clave. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero sabes que me resuena algo que hablamos hace unos minutos atrás y que tiene que ver con esto de la valentía. Entonces ahí me pasa que la pregunta es, voy a mezclar 2 cosas. Una, ¿podemos ser todos realmente valientes? Porque el ser valiente y el miedo parece que fueran como tomados de la mano.
Y me voy a tomar de una pregunta que está entrando en el chat, que dice, ¿qué ejercicios simples podrían recomendar para empezar a perder el miedo? Insisto, en este mundo en el que tenemos que desafiar, porque justamente hay disrupción exponencial, tenemos que ser valientes, y ser valientes a veces nos da miedo. Sí, a ver, está bueno, y ahora lo dejo a Fabi que complemente, pero siguiendo la línea que decía él de los mejores alumnos de la clase, en general los mejores alumnos de la clase no eran los que más audacia tenían, sino eran aquellos más obedientes de las reglas. Con lo cual es interesante porque muchas de las personas que trabajan en las organizaciones más importantes tienen poco entrenamiento a rebelarse contra las reglas. Hay un libro de innovación muy interesante que se llama First Break the Rules, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es romper las reglas. Y a mí me parece que esto que decías vos, el miedo y la valentía, yo creo que, a ver, hay algo que es interesante, vamos al ejercicio, ¿no? Y cómo se puede impulsar esto. Pero nosotros hablamos de coraje y valentía. Y quiero ir a la génesis de las dos palabras. Comentamos antes que valentía viene de valores, tener valor. Y coraje viene de corazón. Entonces, si nos ponemos a pensar, no es un tema de inteligencia intelectual, porque inclusive mismo cuando uno piensa, bueno, ¿qué ejercicio puedo hacer? Es como que me ponen un chip y me pasan la información, ¡chac!, la incorporo y listo. La manera de cultivar, y Fabio utilizó la palabra cultivar, ¿no? Y no es menor, porque cultivar algo lleva tiempo. Y la manera de cultivar es a partir de experiencias significativas que te permitan ir demostrándote que cuando vos desafías al otro, que cuando vos proponés, no tenés ninguna consecuencia negativa, sino todo por el contrario, tenés estímulos para seguir haciendo. Ustedes me preguntan, creo, y nosotros esto trabajando con diferentes compañías en Latinoamérica, cada vez más estamos como impulsando la idea de menos conferencia, más laboratorio. El laboratorio es la posibilidad de, bueno, a ver, tomemos un caso, veamos qué nos pasó. Y no es con la audiencia de 150 participantes, trabajemos con 10, 12 personas. Tratemos de ver qué pasó con tal persona que propuso este cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué le respondieron? ¿Qué hizo el jefe? ¿Qué no hizo el jefe? En general, lo que vemos nosotros es que lo que hay que generar es un contexto para que los textos fluyan. Es decir, que los ejercicios que tenemos que hacer no son tanto académicos, sino que son fundamentalmente experienciales, donde la gente pueda percibir en el trabajo, con la famosa regla del 70-20-10, ¿no es cierto? Digamos, el 70% es en el trabajo, con lo cual nuestra interacción ahí es con los líderes de las organizaciones, para que ellos puedan evolucionar esta mentalidad de crecimiento que nos decía Fabi antes, y entender cómo se trabaja esto. Ustedes me preguntan, una batalla a librar, la batalla a librar es cuál es el manejo de los errores. Ese tal vez sea el punto central. Porque, nuevamente, piensen, cuando nos educamos nosotros, ¿qué es lo que pasaba? Cometías un error y el maestro, la maestra, el profesor te lo circulaban en rojo o en verde y te decían, aquí está el error. Hay diferentes tipos de organizaciones. Las que no aceptan el error, que son muchísimas, las que aceptan el error, las que impulsan el error y las que premian el error. La pregunta a hacernos es en cuál de los 4 tipos de organizaciones estamos. Ustedes me preguntan, son muy poquitas las organizaciones que premian el error, pero ojo, el error no es la inconsciencia o cualquier cosa, no. El error, como hablábamos con la gente de Mercado Libre hace muy poquito, en un trabajo muy grande que hicimos con ellos lo que hacen es aprender del error, pero ojo, el error es cuando tomaste todas las precauciones cuando trabajaste, hiciste las cosas con responsabilidad, hiciste las conexiones que tenías que hacer y probaste para tratar de hacer algo mejor. Y puede ser que no te haya salido bien, y esa es la prueba para superarte. Entonces, equivocate rápido para tener éxito más adelante, sabiendo que el éxito de hoy siempre es un éxito temporario, porque esto estás, vuelvo a reiterar, siempre en modo beta, es decir, cada vez vamos superándonos. Si nosotros vemos cualquier aplicación de la que utilicemos, cómo era hace un año, hoy no tiene nada que ver. Pensemos siempre como nos muestra el teléfono celular. Ahora viene la versión 1.28.32, y vamos así, y ahí vamos evolucionando permanentemente. Maestro. No, Ale, la verdad que un placer escucharte y fuiste súper didáctico. Yo quiero, solamente y breve para complementar,
decir que el grado cero de la valentía empieza donde uno se va encontrando o va a la búsqueda de su deseo. ¿Y dónde está el deseo? En realidad no nos educan ni para el deseo, ni nos educan para el amor, por lo menos en la escolaridad tradicional, y son principalmente las fuentes motrices de energía vital más grandes que nos habitan a los seres humanos. Dicho eso, si uno está desorientado, uno va a ser, obviamente, más audaz o va a animarse a probar, experimentar algo que lo tiente, justamente si está el deseo en juego, si está el amor en juego, si está la pasión en juego. Entonces, es ir en esa dirección. ¿Qué me hace ver que estoy en esa dirección? La curiosidad, sobre todo las preguntas. ¿Pero qué preguntas? No es lo mismo la pregunta de la policía para identificarme, que me atemoriza o me inhibe, ¿no? Que me hacen una aduana, cuando me dicen especifique usted quién es, de qué trabaja, que siempre tenemos un poquito de zozobra, porque siempre los seres humanos con la identidad, por suerte, tenemos un poquito de zozobra porque no estamos acabados. Entonces siempre hay una vuelta, un potencial que le podemos encontrar a nuestra identidad. Si no fijamos nuestra identidad, que no es ni más ni menos que haber estabilizado identificaciones, y tenemos una identidad más plástica, más abierta a nuevas posibilidades identificatorias, nos van a empezar a pasar cosas que tienen que ver con las preguntas abiertas, las que nos despiertan las ganas. Ahí donde se nos despiertan las ganas, sí, Ale, ¿querés decir algo? Claro, exactamente. Estoy hablando de las ganas estas que dice Fabi. Y esto es precisamente el modelo en nuestro libro anterior que diseñamos en conjunto a partir de ese disparador que dice Fabi, que es el deseo y las ganas. Por eso me parece que es tan importante lo que está diciendo, reafirmar sus palabras, que el fundamento central, el trigger, el gran disparador, la fuerza motriz está en esas ganas, esa pasión, ese compromiso que pones. Por eso nosotros, y quiero, digamos, y sé que estamos en tiempo, por eso no quisiera dejar de señalar, nosotros trabajamos el año pasado en un proceso, que es este libro justamente, de cómo diseñar tu cambio personal. Y ahí parece que algo que está diciendo Fabi no es menor. Este modelo de cambio personal que proponemos se inicia con el deseo. Ahora, atención, esto lo complementamos justamente con Tiempo para Valientes, porque lo que nosotros descubrimos es que esto pasa por lo individual y por lo personal, y esto es lo organizacional. Entonces es como el combo que nosotros pensamos. ¿Y saben qué quería decirles, Fabi? Y ya te vuelvo a pasar la pelota. Quienes trabajamos en las áreas de talento, de desarrollo organizacional, de capital humano, de como lo querramos llamar, ¿no es cierto? Los que trabajamos en recursos humanos, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta el rol crítico que tenemos en las organizaciones. Quiero dejar planteado algo acá, porque casi todas las empresas que están evolucionando hacia los business partners. Y quiero que sepan que business partner ya es viejo, porque el business partner es un socio del negocio. Nosotros, desde recursos humanos, tenemos que ser business players, jugadores del negocio, y no solamente el que le presta servicio. Este es el cambio central y fundamental. Vuelvo a pasarle, maestro. Ahora quiero dar... Dame dale. Sí, solo Fabi, nada, es que me pasa que esto del manejo del error y desde el propósito y la audacia y todo lo que estamos hablando, yo quiero hacerle una invitación a todas las personas que están conectadas. Y es que nosotros, y voy a pasar a leer un par de preguntas aquí que tenemos, las principales dudas que tenemos es cómo implementamos esto en las empresas. Mi invitación personal, patudamente, es ver cómo cada uno de nosotros, en el contexto más cercano, estamos nosotros manejando el error. Creo que ese es el primer paso. Mirá. Y ahí quisiera pasar, porque nos quedan poquitos minutos, dice, ¿cómo trabajamos en que las organizaciones, o más bien el liderazgo, realmente le den espacio y valoren la valentía de los profesionales? Porque efectivamente en Latinoamérica hoy día no es mucho así. Sí, coincido plenamente. Y lo que te voy a decir es lo siguiente: nosotros lo que siempre hacemos en cualquier organización en la cual intervenimos es primero hablar con el máximo nivel de la organización. Si el máximo nivel de la organización no está convencido
y no es un modelo, un ejemplo en este sentido. Y el equipo de alta dirección, de hecho, el capítulo número 10 es equipos ágiles de alta dirección. Y ahí lo que decimos es, y lo que aprendimos de todo este estudio que hicimos en toda Latinoamérica, si los equipos de alta dirección no trabajan ágilmente, no permea en toda la organización. Entonces no podemos hablar de valentía si los que conducen la organización no son valientes o al menos no cultivan esa valentía o no tienen comportamientos valientes en el día a día. Y esto básicamente es un ejercicio de humildad, es un ejercicio de reconocer dónde estamos, es un ejercicio de mirarse al espejo y es un ejercicio de poder decir las cosas difíciles de la manera apropiada para que el otro empiece a modificar. Por eso nosotros hablamos mucho de shift mindset, ¿no? Cómo cambiar las mentalidades porque hay que evolucionar, y por eso nos juntamos un psicólogo y un doctor en ciencia económica, ¿no? Digamos, nosotros lo que hacemos es tratar de conjugar, y puedo asegurarles que Fabi, tal vez en muchísimos aspectos, sabe mucho más de organizaciones de lo que puedo saber yo, por toda la experiencia, y yo puedo conocer de un montón de aspectos que tienen con sociología, psicología, etcétera, porque todos somos aprendientes permanentemente, como bien decía Fabi. Yo quisiera despejar la idea de que valiente se es o no se es. Prefiero cultivar la idea y trabajar con el liderazgo en cómo vamos generando acciones de audacia, ¿no? Estrategias audaces, innovaciones audaces, lanzamientos audaces. Entonces, más que pensarlo como una suerte de ontología del ser, lo pensamos como una práctica activa del hacer. ¿Y dónde vamos a actuar con más? Supongamos que estamos perdidamente enamorados de alguien, ¿no? Y no estamos tan enamorados y idealizamos tanto la relación que no nos animamos a abordarla y nos pasa como a Penélope que se queda esperando en el andén. ¿Se entiende? Bueno, el tiempo de esta vida, de este ritmo de vida y de este ritmo, obviamente, la dinámica competitiva que enfrentamos, no espera. Por lo cual, se trata de cómo ir generando mayores niveles de conciencia de las apuestas, de las inversiones que pretendemos dar justamente, que justifican la toma de riesgo, porque creemos que aquello que queremos crear, que queremos construir, tiene sentido, es significativo. No es la audacia por una cuestión ontológica, es la audacia vinculada al sentido de realización. Y eso requiere salir de la zona de control, de la zona de confort, y es verdad que no es lo dominante en la mayoría de las organizaciones, es más, si se quiere, el ambiente de las startups, porque tienen mucho para ganar y poco para perder. El problema más grande es cuando empieza a pesar más en la agenda de quienes conducen el temor a perder, que nos va haciendo en ese sentido más refractarios al riesgo, más conservadores, y en un ciclo corto de desarrollo, por ejemplo, de algún director de una multinacional, digo, ¿para qué me voy a jugar mi prestigio, mi carrera, en una suerte de agenda incisiva cuando puedo más o menos llevarla por el business as usual y con eso hacer mi ciclo y que pase el que sigue? ¿Me explico? Cuando uno tiene la carrera y los pasos de la carrera por encima del propósito, y cuando tiene el ecosystem por encima del ecosystem, es improbable que se puedan generar, obviamente, condiciones para la audacia, condiciones para la valentía. Entonces se podrá esperar más o menos lo esperable. No habrá sorpresas. Yo debía decir algo hablando de audacia y valentía. Daniel e Ilia están mirándonos, no sé si es un tema de timing o qué, pero no quiero pasar por miedoso, ni por temeroso, ni paralizarnos, simplemente hago la observación. Me están haciendo, estamos en tiempo. Nada, Fabi, Ale, un agrado escucharlos, un gusto. Estoy segura que quedaron muchas reflexiones dando vueltas. Los invitamos a estar de nuevo con nosotros. La verdad es que la red como red colaborativa tiene un programa para el año y seríamos felices si nos hablan un poco más de tiempos para valientes más adelante. Así es que nada, cuídense mucho, por favor, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Para nosotros
Eso, para nosotros es un placer. La próxima será experiencial, que es donde verdaderamente internalizamos sí, aunque sea virtual, experiencial, y los dejo con este trigger, con este disparador anónimo. Cuando tomás riesgos, aprendés que habrá momentos en los que triunfarás y habrá momentos en los que fracasarás. Ambos son igualmente importantes. Fantástico.